Palo Mayombe desenvuelve la forma primitiva de aquellos congos africanos que dejaron este legado en Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída al continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un palero, podemos conocer sobre esta religión. Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Se dice que el espíritu de Mayombe es la fortaleza que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. Muchas veces estos fundamentos de Nganga llegan a tener el poder y la fuerza que los propios espíritus o deidades le han entregado al palero por ser un buen palero, por ser un buen hombre, por ser reconocido entre los propios espíritus. Cuando pintamos 7 flechas de esta forma, queremos decir que hay entrada y salida del espíritu. Esto es parte importante, ya que conlleva a que el espíritu no se estanque en la patipemba o signo. Si bien podemos hacer esta firma de 7 rayos Sarabanda, una de las firmas comunes que existen en esta religión. Si bien la S representa al monte y a la vez está representando a Sarabanda, San Pedro, si bien cada firma utilizada llama a las diferentes deidades, esto lleva al convencimiento de que estamos frente a un trabajo donde Yaya Kengue o Centella va a estar alante del trabajo, ya que se representa a Isasi Sasi 7 rayos o a Inquisis de Nganga, que tienen que ver con 7 rayos de esta manera, como especie de un pañuelo en la cabeza. Siempre que pintamos esta carabela de esta manera, estamos representando a Isasi Sasi 7 rayos. Cuando trabajamos unidos, estas identidades son poderosas y fuertes. Una Nganga de 7 rayos Sarabanda es tan poderosa que pudiera guerrear contra una Nganga judía, una Nganga no cristiana. Por eso muchas veces existen más Ngangas de 7 rayos Sarabanda hasta que de Sarabanda solamente. Se comenta que a través del tiempo se unió estos dos tratados para poder vencer las Ngangas judías o no cristianas que tenían algunos congos africanos que no estaban de acuerdo con el crucifijo en la Nganga. Esto le hago un recuento de todo esto para que tengan una idea cómo es que surge el tratado de 7 rayos Sarabanda. Se dice que las Ngangas judías estaban acabando con otros paleros que ponían crucifijo en la Nganga. Muchos de ellos no estaban de acuerdo cómo ellos iban a amar al Dios que lo había esclavizado, al Dios de los blancos que lo habían esclavizado, le habían separado a su familia, le habían matado a sus hijos. Ellos no estaban nunca de acuerdo en eso. Después, con el tiempo, como dice Petit Chambé, incluyó las oraciones, quemando oraciones en los calderos cuando lo construían, tratando de huir a las Ngangas no cristianas. Al pintar 0, cruces, bisongo o ceros, estamos invocando directamente a 7 rayos y Sasi Sasi. Cuando pintamos estas muecas aquí arriba y atravesamos, queremos decir que este espíritu de 7 rayos o este Inquisis de Nganga o este espíritu en vida era palero
y está representando al propio Siete Rayos y Sasi Sasi, Santa Bárbara Bendita. Cuando pintamos al lucero o al cuyo, estamos pintando la firma donde está trabajando de noche y a la vez abriendo los caminos de Yaya Kenge o el caracol de Siete Sayas o Nueve Sayas, la puerta abierta al cementerio. Si la enganga no tiene este caracol, no pueden jalar el espíritu del finda o del cementerio. Grábense esto correctamente porque así es que es. Esto todo está escrito. Nadie se puede salir del libreto porque a la vez que te sale del libreto sabemos que eres falso. Cuando pintamos esta cruz con 4 muercas, eso quiere decir que no puede existir ni alrededor ningún espíritu de buenas artes o enquisis de ensambi o espíritu de Dios. Cuando hacemos estos trabajos, siempre tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque en esto nos va también no solo nuestro prestigio, sino que estos espíritus pueden virarse en contra de uno. Usted tiene que tener las patipembas o signos que entren y salgan a la firma o a la patipemba, porque si no, el espíritu se estanca y al quererlo arrear simplemente no se va y se queda esa acción o esas corrientes que usted ha estado preparando, envolviendo no solo a usted, sino a la familia que vive con usted, a los que viven en ese munanzo. Si pintamos una flecha con estas estrellas de Sarabanda, estamos llamando a Sarabanda, no tenemos que hacer la S, que atraviese la flecha. Al ver que hemos puesto 2 ñocas o 21 serpientes a los lados, quiere decir que Sarabanda está en estas representaciones que aparecen aquí, en las representaciones de las ñocas o 21. Cuando pintamos estos ceros en esta ñoca, estamos representando también a Mamá Chola. Cuando presentamos ceros y bisongos y cruces, le presentamos también, de acuerdo a la flecha o círculo bisongo, a 7 rayos. Esto va a estar un poco confuso para ustedes, pero se aprende de esta manera. Si bien, si estamos pintando 9 estrellas de Sarabanda, quiere decir que Sarabanda está jugando un papel importante en el trabajo. Si nosotros ponemos un muñeco con el nombre de la persona, lo entizamos en cintas de colores o lo hincamos con alfileres o con espina de salsa, o simplemente cortamos las extremidades de la persona y lo ponemos en un pequeño ataúd, esto va a estar trabajando en contra del enemigo. Hacemos esta firma ya que es importante defenderse, porque es muy triste de que le estén haciendo algo a uno y uno no pueda defenderse, o simplemente uno quiera hacerle algo a alguien porque cree que esta persona está mortificándolo a uno, por no decir jodiendo. Vemos a 2 endoken que a la vez se van a convertir en centella endoken, porque vamos a pintar 2 remolinos encima de ella. Sabemos que el caracol de 9 sayas o 7 sayas juega una parte importante en los fundamentos
que tiene la enganga a los lados, a los costados, junto con Mamá Umbó, la Virgen de Regla, que representa la tinaja, también dueña del fondo del mar. Cuando pintamos estos remolinos encima de estos endoquín, ya están representativos en vez de endoquín directo, sino de centella endoquín. Si vemos que tiene flecha abajo y no tiene hueso pintado, están representando a Mamá Chola por los caminos de la invocación, de la mezcla de todas estas patipembas o signos, para así construir una sola fuerza que está regida por el primer signo, la flecha, con las estrellas de Sarabanda. Es importante conocer los pormenores de estas formas primitivas. Si bien es importante, si cogemos un muñeco, ponemos el nombre de la persona, o lo hacemos de hoja de maíz, o lo hacemos de quimbanza, de hierba pata de gallina, o lo hacemos de la ropa de la persona, a la real podemos poner la fula o la pólvora donde se encuentran las dos carabelas. Esto lleva consigo la fortaleza del signo que fortalece el trabajo y sobre todo en la invocación de centella o yaya kengue, como es conocida, o como es conocido verdaderamente el caracol de 7 sayas, 9 sayas. El caracol de 9 sayas quiere decir de Francisca 7 sayas o Francisca 9 sayas. Los embeles juegan un papel importante, ya que se encuentra 7 rayos. Cuando va a la guerra, la primera que va adelante va a ser Yaya Kengue, dando muerte a los demás para que 7 rayos y Sasi Sasi acabe con lo que está haciendo. Esto muchas veces es impresionante, ya que puede traer consecuencias graves cuando usted no hace las cosas correctamente. No es pintar bisonguito, crucecita y cerito porque usted cree que llevan los ceritos. Son los ceros adecuados que llevan, y por eso hemos cogido de la cartilla Tatiraca Batalla Mundo, guardada por cientos de años, esa cartilla, y hoy en día enseñada a ustedes para conocimiento, a los conocimientos que ya usted puede tener. Un salam aleikum para todos los tataitas, ya y en aquello, y que San Piampungo, Cutare, todos los días me da güey. Hagan bien y no hagan mal.